que hemos estado leyendo, porque hermano, esto se ha estirado y nos falta mucho. Hermano, ¿cuántos se salvan? ¿Muchos o pocos? ¿Cuántos se salvan? ¿Muchos o pocos? ¿Cuánto podrá ser poco? Muy bien, lo leemos. El versículo 4 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Oiga, hermano, no pasamos de ahí, ¿verdad? ¿Hasta dónde hemos llegado, hermano? ¿Quién se acuerda? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hermano, recuerde que terminamos. Hermano, ya ve que no se acuerda. Estamos en el último versículo, amén, del capítulo 2. ¿Cuál es el último versículo? ¿Ah? Exactamente, ya no es el 4. Estamos en el 47. Ya no se acuerda. En una semana se le olvida todo, hermano. Bueno, leamos el 47. A mí también se me olvidó, hermano. Dice el versículo, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacemos con reverencia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor Jesús, te damos gracias esta noche, porque tu palabra nunca cambia. Porque tu palabra, Señor, sigue siendo la misma de ayer, de hoy y de siempre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nuestro espíritu esté dispuesto, que también nuestra carne esté dispuesta, que podamos, Señor, vencer, que lo logremos, Padre, porque es la meta, Jesús, tomado de tu Santo Espíritu, poder vencer este cuerpo de pecado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, nos quedamos la semana pasada, si más lo recuerdo, hablando de que Dios conoce a los suyos, ¿sí o no? Dios conoce a los suyos. ¿Qué estamos tratando de entender, hermano? De saber, de conocer cómo Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Quién los mete a la iglesia? ¿Quién los hace que se conviertan? ¿Yo, usted o Dios? Dios. Entonces, cuando alguien pasa y entra a una iglesia y no se queda, dos cosas: no le gusta el ambiente, puede ser uno, y el segundo es, no fue elegido para ser salvo. Amén. El problema es que hoy en día andamos buscando una iglesia que se acomode a mi necesidad o a mis deseos. Entonces, en el principio no era así. O sea, en el principio no era así. No se podían elegir iglesias. Primero, no habían. Se reunían en las casas, entonces no había iglesia. ¿Cómo voy a andar eligiendo qué iglesia voy? Segundo, tenían que esconderse. Habían persecuciones, hermano. En cualquier lugar que llegaran era bueno. ¿Me explico? En cualquier lugar que llegaran era bueno. Estábamos el lunes en una charla o más o menos a poder motivar a los alumnos del instituto, el creador del método de los libros, ese método de estudio. Entonces dice él, cuenta de que allá en los países árabes la gente tiene los estudios en el teléfono, porque cuando entra la policía o entran los musulmanes, ellos hacen de cuenta y caso que están hablando por teléfonos. O sea, cada contexto tiene sus problemas, ¿no? No pueden tener la Biblia porque rapidito entonces los matan, pero lo tienen en el teléfono. Sí, amor, o estoy mandando texto, cualquier cosa. Eso es su contexto. En el nuestro más sencillo, tenemos la Biblia. Ahora, en el contexto de la primera iglesia, hermano, no habían templos. El único templo estaba en Jerusalén. Quienes se congregaban ahí solamente eran los apóstoles, los discípulos, pero no se congregaban para hacer culto a ellos, sino solamente venían a la oración cuando les correspondía. Por lo tanto, no se congregaban. No había ese problema de elegir cuál iglesia me gusta y cuál no me gusta. Hablando de las doctrinas, empezaron a existir. Usted sabe, siempre han habido. Desde el primer siglo han habido el detalle de las falsas enseñanzas o las herejías. Eso ha sido desde el primer siglo. No ha parado. ¿Sí? Gnosticismo, marcionismo, arrianismo. Todo lo que usted pueda mencionar siempre siguen existiendo. Y han existido y van a seguir existiendo. Entonces ellos no tenían opción. La casita que quedaba más cerca, donde se podían congregar, allí iban. Y lo hacían cada domingo, porque el sábado se habían congregado los que estaban en Jerusalén, en el templo, pero fuera de Jerusalén lo hacían también en casas o en sinagogas, como en el caso de una donde Gallo, el principal de la sinagoga, ya se había convertido al evangelio. Entonces, si lograban tener la sinagoga, porque todos ya se habían convertido, se congregaban ahí. Si no, hermano, tenían que hacerlo en casas.
como la casa de Febe y las historias que dice Pablo, saludad a Aquila y Priscila y la casa que está y la iglesia que está en su casa. Entonces usted empieza a ver de que eran en casitas. No había problema, hermano. Cada quien se sentaba donde había puesto. No había un pastor que leía, que estaba predicando con micrófono. Era en la comunidad de un hogar. Aparte de todo eso, hermano, no era una predicación como hoy. Tenían que hablar acerca de los hechos de Jesús. Hay dos maneras que se transmitió el evangelio. Uno ha sido transmisión oral, que fue la más usada en ese tiempo porque no tenían los escritos, y el otro era la palabra, que si tenían algunos escritos, los que tenían un poco de dinero y los habían conseguido, los compraban, entonces leían la Torá o los profetas. Hermano, era un tiempo bien difícil, no era tan fácil como usted puede comprarse la versión que quiera. Una Biblia de estudios y no importa el precio, 80, 100 dólares, hermano, no importa, ¿qué importa cuánto vale? Lo importante es que usted puede tener la versión que usted quiera en sus manos, no hay ningún problema. En ese tiempo no era así. Entonces nosotros gozamos de un privilegio enorme. Ahora, esto es para hablar de cómo un poquito lo que ahora nosotros andamos buscando, los locales, la gente, andamos preocupados en tanta cosa y se nos olvida lo más básico. Vamos a la iglesia porque estamos agradecidos con Dios de que nos ha dado la salvación y queremos ser en alguna manera, no pagarle, pero estar al servicio de Él porque me convierto en su esclavo porque quiero, no porque Él me forza o Él me hace que me convierta en su esclavo o que tenga que hacer. No, lo hacemos porque nosotros queremos. Amén. Eso espera Dios. Entonces, básicamente Dios es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y eso está, hermano, no hay queja por eso, no hay duda, no hay queja, no hay nada. Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, si alguien no entra, ¿es porque él no quiso aceptar a Dios? Pregunto, esa manera de pregunta a usted. Por ejemplo, yo evangelizo a alguien y yo sé que es un potencial enorme para ser cristiano, pero en ese momento él decide, no quiero. Y al instante muere de un ataque cardíaco y me dijo, no quiero. ¿Quién decidió? Él decidió no recibir a Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Decidió él? ¿Quién decidió que no aceptara? ¿Quién decidió que no entrara? ¿Él o Dios? ¿Quién rechaza? ¿El hombre puede rechazar a Dios o Dios rechaza al hombre? Quiero que piense bien, ¿quién rechaza? Yo puedo rechazar a Dios, le digo, Señor, yo no quiero nada contigo. O es Dios que me dice, yo no quiero nada contigo. ¿Quién rechaza? Quiero que lo piense bien. Amén. Hermano, ¿quién añade a la iglesia a los que han de ser salvos? Entonces Él tiene la autoridad, su decisión, si me mete a mí o no me mete. ¿Sí? Él añade, yo no me meto, Él añade. Él dice, vayan a traérmelos, miren, yo tengo una boda, quiero que vayan a traerme mis hijos. Entonces van, buscan a Israel, pero Israel dice, no, he comprado una yunta de bueyes, me acabo de casar. Yo le prediqué un sermón acerca de eso, cómo pusieron los pretextos. Entonces dice, me acabo de casar, entonces para la guerra no los podían llevar a un recién casado, tenía que disfrutar de boda. Entonces un año tenía que estar ahí. No, me acabo de casar, tengo una yunta de bueyes, he comprado unos terrenos. Entonces se excusaron. Entonces Dios se enojó y le dijo a los siervos, váyanse por los caminos, agarren a cualquiera, tráiganse esos que están ahí, mancos, cojos, pobres, tráiganselos a todos y métanlos a la fuerza. Entonces fueron y los trajeron y los metieron y dice, Señor, ya no hay más gente y todavía tenemos espacio. Entonces Dios dice, vayan otra vez, hombre, sigan buscando y tráiganlo. Al final de la cuestión aparece un hombre que no estaba vestido de bodas. Y el Señor le dijo, bueno, ¿y aquí a ti quién te dejó entrar? No, dice, yo me metí porque vi que todos estaban entrando. No. A las tinieblas de afuera. Échenlo afuera. Este no es parte del reino. ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo? Dios. ¿Quién decide quién entra a la fiesta y quién no? Dios. ¿Qué le dio para que pueda entrar? No le mandó una tarjetita de invitación, ¿sí o no? Le mandó al Espíritu Santo. Entonces cuando usted va a entrar vestido de bodas, usted tiene que llevar al Espíritu Santo. Y le van a dar unas nuevas vestiduras, que son unas vestiduras blancas, que son las acciones justas de los santos. Entonces cuando todo eso está allí, entonces puede entrar. Amén. Usted dirá, no, hermano, mire, yo pensaba que el hombre rechaza a Dios. Yo también lo pensaba, hermano, no se preocupe.
que el hombre rechaza a Dios. Pero el hombre, Dios no está rogando al hombre, Jesús no ruega al hombre. Jesús, Dios, dice la Escritura, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añade? Dios. Él tiene todo el derecho para decidir quién sí, quién no. ¿Me explico? Entonces, hermano, quiere decir que Dios es un Dios autoritario, un Dios impulsivo, un Dios que decide lo bueno. Hermano, eso lo vamos a ir estudiando poquito a poco hasta que lleguemos poco a poco resolviendo los problemas doctrinales que tenemos de aquellas ideas preconcebidas que han quedado en nuestra mente. Ahora, no es que está mal, pero se nos enseñó de una manera muy bofa, muy sencilla, en las cuestiones teológicas, sin mucha profundización. Es decir, hermano, el hombre puede rechazar a Dios. Le predicaba un sermón, ¿se acuerda? Cuando en el capítulo 12 habla la Biblia en Hebreos que Esaú quiso recuperar la bendición y dice que lloró con lágrimas, buscó con arrepentimiento, lo hizo con lágrimas. ¿Y qué dice la Biblia? Dios no lo perdonó, ni aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, ¿quién es el que lo hace? Dios. ¿Quién añade a la iglesia? Dios. ¿Quién convence de pecado, justicia y de juicio? El Espíritu Santo en el capítulo 16, versículo 8, si no me equivoco, dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si yo me voy a arrepentir del pecado, ¿qué tiene que pasar en mi vida para que yo me pueda arrepentir? El Espíritu Santo me tiene que convencer. Y si el Espíritu Santo no me convence, ¿puedo yo entrar al reino? ¿Puedo? No puedo. Mientras el Espíritu Santo no haga la obra de convencimiento en mí, yo no voy a decidir entrar. ¿Sí? Entonces Dios no quiere que yo entre, porque me ha cegado, me ha puesto un velo. Lo hemos hablado cuando van camino a Emaús y Jesús se le aparece a los discípulos. Ellos están vedados, no conocen a Jesús hasta que Él le abre el entendimiento. Cuando se le aparece también a muchos, no lo conocieron. ¿Por qué? Porque estaban cegados. Ahora, hablamos la semana pasada de eso, Dios conoce a los suyos. Ahora vamos a ver, Dios los ha elegido. Y para hablar de Dios los ha elegido, quiero que me acompañe a Hechos 13:48. Un texto bíblico clave, un texto bíblico que habla acerca de la elección del pueblo de Dios. 13:48. La semana pasada hablamos que dice Timoteo acerca de que él sufre por los escogidos de Dios. Él sufre para que ellos puedan oír la palabra de Dios. Amén. Bien, el versículo 48 lo tenemos. 13:48 dice, léalo conmigo, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Tú tienes que saber dónde está, subrayelo, póngalo en un círculo, no lo olvide, llegue a su casa, lea todo el contexto, hasta donde llegue. Hay un contexto anterior y otro posterior para tener toda la idea general y después entonces usted se enfoca completamente en este versículo. Ahora, ¿por qué solo voy a tocar el versículo, hermano? Porque no tengo el tiempo para explicarle todo el contexto. Pero si usted lo puede hacer en su casa, hágalo más tranquilo. Amén. Yo no estoy sacando un texto fuera de contexto, sino que ya leí todo y ahora le voy a leer nada más un texto que usted puede seguirlo haciendo en su casa. Versículo 48. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos. Tenemos un texto un poco difícil. La Biblia está hablando que Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia, el primer viaje, llegaron a la primera ciudad, están evangelizando. Después de haber evangelizado, mucha gente creyó, pero toda esa gente, hermano, estamos hablando que California está topado de gente, pero no todos creen. Entonces, en esta situación, Pablo y Bernabé llegan a esta ciudad de Antioquía de Pisidia, evangelizan, ganan mucha gente, pero no lo ganaron a todos. ¿Por qué? Porque muchos se convencían y otros gentiles no se convencían. Porque dice la Escritura, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, los que no estaban ordenados, no creyeron. No creyeron. Hermano, y así va a ser siempre.
Siempre va a ser así. Mucha gente es receptiva, mucha gente cree y mucha gente no cree. ¿Por qué? Porque ya están ordenados para vida eterna. Esto es lo que Dios hace. Dios toca el corazón, Dios elige a la persona, la saca del mundo y la pone en el reino. Es una decisión de Dios, yo no puedo determinarlo. Hermano, no es que yo decido entrar al reino, es que Él decide que yo entre. ¿Entiende la diferencia? Por ejemplo, usted tiene está celebrando una fiesta cualquiera, fiesta de boda, fiesta quinceañera, una fiesta social, una fiesta entre amigos. Hermano, pero ahí no entra cualquiera, o entra el que quiere entrar. No, usted se limitó, mandó unas tarjetitas y los demás no los invitó. Invitó unos cuantos. Entonces, si yo no recibo la tarjetita, yo rápidamente determino, no estoy invitado. ¿Sí? Y al no estar invitado, yo no puedo entrar a la casa a donde estén celebrando la fiesta. O sea, necesito la invitación. Esto es humanamente. Ahora, seamos realistas. Yo no puedo razonar la salvación, porque la salvación no se razona, pero se entiende. Dios ha elegido a las personas. Si usted está dentro del reino, si usted es cristiano, déjeme decirle que Dios lo eligió. Cuando usted puede ver en la vida de Jeremías, la Biblia dice que desde que estaba en el vientre de la madre, Dios lo había elegido. David, el salmista, dice que estando en el vientre había visto a Dios. Me elegiste desde ahí. Entonces, la elección viene desde ahí. Si la gente ya está ordenada para salvación, ¿qué puedo hacer yo entonces para ser salvo? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Porque la gente, ¿será que la gente quiere ser salva? ¿Será que la gente quiere ser salvada? Y le pregunto a usted, ¿usted quería ser salvo? ¿Usted estaba desesperado por conocer a Dios y que Dios le brindara la salvación? Nadie buscó a Dios. Yo no busqué a Dios porque estaba desesperado por la salvación. Yo fui a ver ahí esa iglesia que robaban el diezmo, dije, entonces fui a ver, porque ahí lo bolseaban a uno. Entonces dije, le dicen que cierre los ojos, le dicen, póngase en pie, cierre sus ojos. Y decían, cuando cerran los ojos, pasa uno de los diáconos y te saca el dinero de la bolsa y no sentís y te llevaron tu diezmo. Entonces uno va sin dinero para ver qué le quitan. No le quitan nada, porque no lo bolsean. Usted solito mete la mano, ¿sí o no? Y usted solito lo pone. Entonces yo no fui buscando a Dios, y yo me imagino que usted no fue buscando a Dios. La mayoría de nosotros hemos llegado a la iglesia, si no es por una necesidad, hermano, ha sido por un problema, ya en una crisis. Me daba un testimonio el lunes, ahí mismo, un muchacho que había estado preso, dice, gracias a Dios ya me convertí al evangelio, dice, pero muchos me dicen que no tengo cara de delincuente, dijo. No necesita tener cara de delincuente, necesita tener el corazón de delincuente. Pero ahora ya se convirtió al evangelio. ¿Dónde conoció a Cristo? En la cárcel. ¿Qué lo ocasionó? ¿Cómo lo buscó Dios? ¿Dónde lo encontró Dios para mostrarle su poder? En la cárcel. Dicen de que el mejor lugar para conocer a Dios es la cárcel. Mire, hermano, no vaya ahí. No vaya, dice. Entonces este muchacho daba su historia. Ahora, es un poco difícil porque la gente empieza a pensar, oiga hermano, quiere decir de que Dios ya determinó todo. Claro que sí, hermano, y esa es la gran bendición que tenemos. Si Dios no hubiera determinado todo, usted y yo no seríamos salvos. Porque usted y yo no nos podemos mantener firmes en la fe. Porque usted y yo constantemente pecamos. Porque usted y yo no podemos cumplir los requerimientos o los mandamientos que Dios tiene. Entonces, por ese hecho de que Él determinó todo para que nosotros seamos salvos, es por eso que somos salvos. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya está todo. ¿Por qué vamos al cielo? Porque Él murió en la cruz. ¿Por qué? Porque Él decidió que yo entrara a la iglesia. Yo no decidí. Es más, mire, yo no decido permanecer en la iglesia. Usted lo decide. Es Él que en su misericordia siempre genera de que usted venga a Él. Él siempre les tiene la misericordia a uno. Entonces uno se da cuenta de que el amor de Dios es tan grande que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. Porque ese es el punto, que siendo aún pecadores, amén, siendo, note, el verbo no está en pasado, el verbo está en continuo, o sea, se está haciendo constantemente. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Acompáñame a Juan 15, 16. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16.
Un texto lindo, un texto hermoso. Cuando Jesús se encuentra con los discípulos, está ya casi por hacer la oración, lo que se le llama la oración sacerdotal, que entra en el capítulo 17. Antes de eso, Jesús habla de ellos y les dice, 15-16, y les dice, oigan, y esto es lindo porque esto me abre el corazón a mí y me da a entender de que mientras esté en la mano de Dios, hermano, nada ni nadie me puede arrebatar de la mano de Dios. Por eso es que decimos que la salvación no se pierde, porque fuimos elegidos para ser salvos. Entonces, la persona que fue elegida para ser salvo está en las manos de Jesús y nadie lo puede arrebatar. Y vamos a ver ese texto bíblico más adelante en el mismo estudio. ¿Cómo dice el versículo 16? Quiero que lo lea conmigo, tranquilo, despacio, con paciencia y utilizando el cerebro, haciendo acuérdese los cuatro métodos de interpretación que usan los judíos: Pechat, Remes, Drash y Sod. Así que usémoslos, no se preocupe, usted dele, úselo, dígale: Señor, que lo que ese hombre ha dicho en lengua extraña, yo lo entienda. Amén. Muy bien, el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿quién eligió a quién? ¿Quién eligió a quién? Los apóstoles salieron detrás de Jesús a buscarlo. Hermano, en la Biblia, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo veo que Jesús llega a la orilla de Capernaum y le dice: Pedro, ¿cómo le dijo? ¿Qué le dijo? No le dijo ven, tampoco. Le dijo: tira la red al otro lado, tírala. Entonces él tira la red. No, Jesús, ya ves que tú no sabes que no hay nada. Tírala. Entonces al final viene el llamado y le dice: Pedro, ven, sígueme. ¿Quién llamó a quién? ¿Quién llamó a quién? Pedro le dijo: Jesús, yo quiero caminar contigo. No, es al revés. Jesús lo miró y le dijo: ¿cuántos pescadores habían, hermano? ¿Cuántos pescadores habían? No sabe, yo tampoco. Pero habían bastantes, porque siempre en la pesca hay mucha gente, ¿no? Viven de la pesca. ¿Quiénes son de la orilla de los puertos, que hayan vivido en los puertos o cerca del mar? Lagos, ríos, nadie. Pero los que han vivido ahí saben, van a pescar, ¿no? Viven siempre constantemente viviendo de la pesca, ese es su modo de vida. Entonces, había muchos pescadores, sin embargo Jesús le dice solamente a Pedro: ven y sígueme. Después mira a Juan y también le dice: ven y sígueme. Amén, encuentra dos pescadores. ¿Sí? Y con estos pescadores está también el hermano de Juan, que es Jacobo, y también el hermano de Pedro, que es Andrés. Entonces ya lleva 4 pescadores del montón de pescadores que hay ahí. Interesante, ¿no? La multitud lo seguía, viene con Natanael y con Felipe, y allá mira un árbol escondido, lo mira en su omnisciencia y le dice: tú estabas debajo del árbol, por eso vienes, ¿verdad? Le dice: sí, Jesús. Entonces usted puede ver de que Dios, hay mucha gente, y de allá de un arbolito se trae a Natanael y lo escoge del montón de gente. ¿Por qué Jesús fue selectivo? ¿Por qué Jesús eligió a personas indoctas, incultas, sin el conocimiento adecuado para servir en la obra? ¿Por qué buscó personas que eran más impulsivos que intelectuales? ¿Por qué? Vemos al apóstol Pedro agarrando una espada para pelear. Vemos al apóstol Pedro diciéndole: Señor, no vayas ahí, que Dios te guarde, ¿cómo vas a morir? Vemos al apóstol Juan y a Jacobo diciéndole: Señor, si quieres hacemos descender fuego del cielo y que consuma Samaria. Gente impulsiva, que todavía el corazón no había sido sanado, pero que después fue sanado. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no lo eligió a todos? Y hablando siempre de la elección, él dice: miren, había muchas viudas en Jerusalén, pero yo mandé a Elías, ¿a dónde? A la viuda de Sarepta. ¿Sí? ¿Quién elige? Dios. ¿Quién hace todo? Dios. ¿Quién hizo el mundo? Dios. Cuando Job se está quejando, le dice, bueno, no se está quejando así como nosotros podríamos quejarnos hoy en día, ¿no? Pero cuando Job está argumentando acerca de su vida, de que él ha llevado bien,
algo de rescatable de Job, y es maravilloso, hermano, es que él se quedaba mirando a los hijos y los veía y decía, exteriormente estos no pecan, se mantienen fieles, firmes delante de mis ojos, pero decía él, pero yo no conozco su pensamiento, yo no conozco su corazón. Entonces iba mejor y ofrecía holocaustos pidiendo perdón por los pensamientos que tenían sus hijos a Dios. Lea la historia. Y ofrecía holocaustos por los hijos. Entonces, cuando Job está argumentando con Dios, Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo construí el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando le puse límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando dividí con el cielo, cuando puse con cordel todo lo que ahora ves? ¿Dónde estabas tú cuando puse las estrellas, el sol, la luna? ¿Dónde estabas? Dime a ver si sabes. ¿Dónde estaba? ¿En qué me ayudaste? Y Job le dijo, bueno, qué torpe era yo. No entendía. Perdóname, Señor, antes de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven, te conozco, sé quién eres. Entonces vemos que Dios lo hace todo, ¿no? Él hizo al mundo, Él hizo la salvación, Jesús fue a la cruz. ¿Quién es el que va a decidir a quiénes compra y a quiénes no? ¿Quién es el que decide a quién compra y a quién no? Recuerde, quienes han estudiado el discipulado se van a acordar de lo que es la expiación. La expiación es lo que se conoce como el rescate. Es como que si el diablo tiene a todos los pecadores, ¿no? ¿Quién es el Dios el príncipe de este siglo? Satanás, ¿verdad? Estamos todos ahí. Satanás es el príncipe de este siglo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Si no, recuerde la tentación de Jesús. Si te postras y me adoras, todo lo que ves te lo voy a dar, le dijo Satanás. ¿De quién es? De Satanás. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, usted puede darse cuenta de que Satanás gobierna todo. Y si Satanás gobierna todo, cuando Jesús nos va a comprar, ¿nos compra de quién? ¿En manos de quién estábamos? De Satanás. Y la única forma de comprar, es para entenderlo, hermano, no es que pasó así. Es una forma en teología que se entiende lo que se conoce como la expiación o el rescate. ¿Sí? Entonces el rescate es, yo compro a esta gente. Ahora, ¿a cuál gente compró Jesús? Compró el mundo entero. Cuando se crucificó, compró el mundo entero. Si Jesús hubiera comprado, si Jesús hubiera muerto por el mundo entero, entonces la gente yendo al infierno y muriendo y quemándose en el infierno, perdón, por unos pecados que ya fueron pagados en la cruz. Porque si Jesús moría por la humanidad, sus pecados están perdonados. Es sencillo. Todo el mundo fuera salvo. La crucifixión de Jesús no es universal. ¿Sí? Es solamente para aquellos que son salvos. Porque si no, la gente está en el infierno pagando por los pecados que Jesús ya pagó en la cruz. ¿Entiende ese punto teológico que nosotros no tomamos en cuenta? Si Jesús murió por todos, entonces quiere decir de que todos serían salvos. Pero como Jesús no murió por todos, Él se sube a la cruz y empieza a comprar a los que Él quiere. ¿Sí? Empieza a comprarlos. Dice, quiero a Él, quiero a Él, quiero a Él, y empieza a comprar los que Él quiere. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por ejemplo, están dos crucificados en la cruz. Uno dice, Señor, bájate de ahí, bájame a mí. ¿Está mal lo que está diciendo o está bien? ¿Está mal o está bien? ¿Está mal o está bien? Hermano, si usted ora por ser sano, ¿está mal o está bien? Si usted ora por salir de una situación difícil, ¿está mal o está bien? Entonces, el problema es cómo lo pide, no, pero está bien lo que está pidiendo al final de cuentas. Él quiere ser salvado. Él no quiere morir. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos morir? Nadie. Entonces, si usted tuviera una condición de morir, ¿qué le dijera? Señor, que no me maten, Señor, que no me maten, ¿verdad? Entonces, él no está... Ahora, el otro le dice, mira, el problema tuyo es que no te das cuenta que nosotros estamos pagando lo que merecemos. Sin embargo, Él es justo y está pagando algo que no se merece. Entonces le dice, Señor, acuérdate de mí. Él no lo aceptó. El muerto en la cruz no le dijo, Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Creo que eres Dios. No le dijo nada de eso. Ese muerto, bueno, ya es muerto porque le quedan unas horitas de muerto, ¿me entiendes? De vivo. Entonces le dice, reconoce, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hay ahí? Una palabra maravillosa que se llama esperanza.
Señor, yo sé que vamos a morir ahora, pero tú vas a volver. No sé cómo, pero vas a volver. Y yo quiero que cuando tú vuelvas, te acuerdes de mí. Entonces Jesús, como lo ha elegido para ser salvo, le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, no te preocupes. No cuando regrese, desde ya nos vamos. Hoy vas a estar conmigo. Entonces, hermano, al primero que llegó al paraíso, ¿quién fue? Del ser humano se llevó a este. Hoy mismo estás conmigo en el paraíso, y se lo llevó, hermano, rapidito. Maravilloso, ¿no? En cambio el otro le dijo al otro: mira, yo veo, te voy a dar esperanza. Parte sin novedad, hermano. Murió y Dios no se afligió por él. Jesús no se afligió por él. Jesús no se preocupó y dijo: aceptame, hombre. Mirá que yo soy Dios. Aceptame. Nosotros andamos como que pedimos limosna a usted. Llegamos a la gente y le digo: acepte a Jesús, hombre. Como que si Jesús está necesitado. No, es al revés. La persona necesita de Jesús. ¿No lo querés aceptar? No, que Dios te bendiga. ¿Lo quiere aceptar usted? No, que Dios te bendiga. ¿Sí? Es que Jesús no está pidiendo limosna. Nosotros necesitamos la limosna, o nosotros necesitamos las migajas que caen de la mesa de nuestro Dios. Y ahí andamos rogando a la gente, hasta con miedo le llegamos y lo sacudimos los zapatos y no le quiere Jesús. No, hermano, es al revés. Quiere aceptar a Jesús. Jesús no se preocupó por el que está crucificado a la par de él. ¿Por qué no lo salvó? Porque es que no todos van a ser salvos. Es que Él no murió por todos, es que su crucifixión es para todos. Y no es que Él no lo quiso, no lo quiso aceptar. Él sabe que Jesús se puede bajar, sino porque le dijo, pues: Jesús, bajate, descendé de la cruz y bajame. Yo sé que lo puedes hacer. Él sabe lo que Jesús puede hacer, pero no ha sido elegido para ser salvo. Lo conoce, pero no fue elegido para eso. Amén. Entonces, ¿a dónde estamos, hermano? Ya me olvidó. En este versículo maravilloso, ¿quién eligió a los discípulos? Jesús. Jesús, los discípulos no lo buscaron. Él los anduvo buscando a todos. Él decidió quiénes eran. Amén. Tenemos tiempo todavía. Muy bien, dice la Biblia, acompáñenme a Efesios 1:4. ¿Desde cuándo nos escogió Jesús a nosotros? ¿Quién sabe? Eso vamos a leer en Efesios. Vaya conmigo, Efesios 1:4. La Biblia lo contiene todo, hermano. ¿Cuánto lo creen? Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tiene? Lo leemos. Vamos a leer el 4 y el 5. ¿Cómo dice? Bueno, empecemos del 3 para tener toda la idea, ¿no? Después de la salutación que Pablo hace en el capítulo 1, 1 y 2. Vamos a ver lo que sigue después de las bendiciones que habla. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No de todo lo está hablando en algo donde no están todavía. Pablo no ha llegado ahí, pero sin embargo le está hablando ya del cielo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Entonces, todo lo que Cristo tiene, ya lo tengo yo. Amén. Eso dice Pablo. Ya fui bendecido con las bendiciones celestiales, pero en Cristo Jesús. Y como yo estoy en Cristo, entonces ya lo recibí en Cristo Jesús. Este es un hombre que entiende completamente los misterios de Dios. A nosotros todavía nos cuesta, porque a nosotros nos falta todavía. Pero bueno, sigamos. El versículo 4: según nos escogió en Él. ¿En quién es Él? Ok, vamos bien, ¿no? Según nos escogió en Él. Si quitamos Él, entonces podemos poner Cristo. Dijera: según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Amén. O sea, que quiere decir que cuando Cristo vino a la tierra ya venía por mí y yo ni había nacido, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces vemos que la elección del ser humano viene, de aquel que es salvo, viene desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo lo podemos saber? Muy sencillo. Cuando usted mira en Génesis, después de la caída, y usted empieza a ver el capítulo 3, en el capítulo 3, en el versículo 15, Dios, después de darle el castigo a los tres, al hombre, a la mujer y a la serpiente, Dios entonces pasa a algo más. Y en Génesis 3:15 Él dice:
pondré enemistad entre ti. Él está hablando de Jesucristo, Él está hablando del nacimiento de Jesús. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Ok, ya tenemos la primera profecía mesiánica, la primera profecía acerca de Jesús. Van a nacer cuando no saben ellos, pero van a nacer y nace. En el capítulo 12 de Génesis tenemos el llamamiento a Abraham y Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, yo te voy a multiplicar y te voy a hacer más grande que la arena del mar, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pregunta: ¿todas las naciones aman a los judíos? ¿Todas las naciones reciben la bendición de los judíos que le dijo Jesús: en ti serán benditas todas las naciones? ¿Ah? El que te maldijere, yo lo maldeciré. El que te bendijere, yo lo bendeciré. Hermano, hay un antisemitismo horrible y por los siglos ha existido. Los judíos vagaron por el mundo completo casi 2000 años. Regresaron en 1948 a Israel. Lo que usted conoce ahora de judíos es los que regresaron después de andar, hermano, en una diáspora, perdidos en países, sufriendo, siendo asesinados, tratados como animales en algunos lugares, y lograron regresar. ¿La gente quiere a los judíos? No los quieren. Es como aquel hijo mimado, ¿no? ¿No se ha fijado que al hijo mimado no lo quieren los hermanos? No lo quieren porque es mimado, hombre. Todos lo odian porque para él los zapatitos, para él la comidita mejorcita. Nadie lo quiere al hijo mimado. Nadie lo quiere. De los hermanos. ¿Sí? Y los familiares también. No, si es un gran mimado. Entonces, el mundo entero de esa manera mira a Israel. Porque la Biblia dice: no, mi hijo, yo te he sacado de Egipto, que mi hijo aquí, que Israel por allá. Entonces el mundo entero está enojado porque de dónde sacaron de que de ellos es el Dios nomás. ¿De dónde sacaron de que ellos tienen todo de Dios? Es igual como los evangélicos. Cuando usted habla con los inconversos, ¿qué dicen? Ahí vienen los salvos. Ellos se creen salvos, ellos solitos se han salvado. ¿Les enoja, sí o no? ¿Les molesta? ¿Se acuerda cuando usted no era cristiano y lo decía? Ahí vienen los que la creen de salvos. ¿De dónde? Pobres, les han lavado el coco. Mire, no le lavaron el coco, le lavaron no solamente el coco, sino también el corazón. Amén. Le lavaron las dos cosas. Y lo hizo el Espíritu Santo, no el hombre. Entonces, vemos que en el capítulo 12 habla de una bendición para todas las naciones. Ahora la pregunta es: ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Tuvo las naciones? No, tuvo uno, por lo cual viene la bendición. ¿Cómo se llama? Isaac. Isaac tuvo dos, uno malo y uno bueno. O sea, uno era blanco y el otro era moreno. Tuvo dos. De esos dos, la línea de la bendición sigue en uno. Y desde ahí llegamos a Jesús. Entonces lo que está hablando capítulo 12 de Génesis, y habla con Abraham acerca de la bendición, y le dice: en ti. ¿Quién es ti? ¿Quién es ese? ¿Quién es? En ti. ¿Con quién está hablando? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Con quién está hablando el Padre? Con el Hijo. En ti serán benditas todas las naciones. Entonces, aparentemente Dios está hablando con Abraham. La profecía es para Abraham, pero se cumple en el Hijo. Isaac anduvo dando lástima, hermano. Había problemas en Canaán, hubo una pobreza y se fue a una ciudad a la par. Ahí él dijo que la mujer no era la hermana. Abimelech la quiso tomar para él. Se le apareció Dios y le dijo de que no podía tocarla. Entonces regresó, después de Gerar regresó aquí a donde él vivía. Entonces, no fue un gran problemón, no. Los dos hijos peleados. Esaú quería matar a Jacob, Jacob huyó. ¿Dónde está la bendición allí? ¿Quiénes fueron bendecidos por ellos? Nadie. Pero entonces nace el Mesías. Y todos los que se acercan al Mesías son bendecidos. Y todo el que te bendice al Mesías será bendecido. Y todo el que te maldiga será maldecido. Entonces vemos que las profecías se van dando en Jesús y todavía Jesús no ha llegado su tiempo, no ha nacido ni nada, pero ya hay profecías acerca de Él y así también ya están las personas que van a ser salvas. Ya lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene cualidades que el ser humano no tiene y es omnisciente, omnipresente,
omnipotente, posee un atributo que se llama aceidad. Él existe por sí mismo, Él está allí y siempre ha estado ahí. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, Él ha estado ahí, hermano. ¿Cómo? No sé, pero ya ha estado. Entonces eso es lo maravilloso, porque si Él ya hizo todo planificado, entonces ¿qué es lo que está fuera de orden usted? ¿Cómo yo puedo decir de que yo lo busqué si Él me buscó a mí? ¿Cómo yo puedo decir que yo decido si rechazo la salvación o no? Si es su soberanía la que decide si yo voy o no voy, si yo camino o no camino. Cuando se enferma, ¿usted qué dice? ¿Es su decisión o es decisión de Dios? ¿De quién es la decisión cuando uno se enferma? ¿Quién lo permitió? O sea que si Dios no lo quiere permitir, usted no se enferma. Quiere decir que si Dios no lo permite, usted no se muere. Quiere decir de que las cosas que pasan en su familia, en su hogar, con sus hijos, económicos, ¿quién lo decide? ¿Usted o Dios? Porque aparentemente usted dice todo lo que pasa, Dios decide, ¿no? ¿Quién controla el mundo? Dios. ¿Quién permitió que mataran 6 millones de judíos? Dios. Él lo permitió, Él no lo hizo, Él lo permitió. ¿Qué es permitir? Dejar que acontezca, no involucrarse, no meter la mano, ¿verdad? Entonces Dios permite que esas cosas pasen. ¿Para qué? Para demostrarle al mundo entero que Él tiene el control. Todo lo que el Papa está diciendo ahora, ¿quién permite que eso pase? Si Dios quisiera, le manda un rayo, ¿sí o no? Y acaba con el Vaticano. ¿Quién no quiere entonces acabar el Vaticano? Dios. Si usted tuviera el poder de hacer descender un rayo sobre el Vaticano, ¿usted lo haría o no lo haría? ¿Verdad? Seamos honestos. Entonces, Dios controla todo, hasta las cosas más pequeñas. Dios lo controla todo. Es su soberanía. Si me enfermo, decisión de Dios. Si me corren del trabajo, ¿es la voluntad de quién? ¿O no lo decimos así? ¿O no es así? ¿No es la voluntad de Dios? Entonces eso significa que yo no puedo hacer lo que yo quiero. Yo hago lo que Él me permite que yo haga. Amén. Entonces eso es soberanía. Por lo tanto, yo he sido elegido. Y si soy elegido, yo tengo gozo de algo maravilloso que se llama libertad en el Evangelio. ¿Qué es la libertad? Hermano, la libertad es la facultad de hacer o decir lo que yo quiera, siempre y cuando esto no, de alguna manera, no afecte ni el bien común de los demás, ni mucho menos atente contra los mandamientos de mi Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Estados Unidos, usted tiene derecho a hablar, ¿sí o no? ¿Sí? Usted tiene libertad para hablar. Podemos evangelizar en las calles, siempre y cuando no moleste a nadie. Nadie se moleste y usted puede hacerlo. Nosotros podemos hacer, ¿cómo se llama cuando usted va ahí con sus pampletos, hermano, y va a hacerlo ahí en las calles? Usted puede protestar de cualquier cosa o ponerse a favor de cualquier cosa y tiene derecho, siempre y cuando no moleste a nadie más. ¿Sí? Usted puede mantenerse aquí en Estados Unidos haciendo lo que quiera, siempre y cuando usted cumpla con las leyes requeridas. Si tiene una licencia y usted se aventó una luz roja, en su libertad, en su derecho que usted tiene, en la facultad tiene de hacer cualquier cosa, esa facultad es restringida allí. Usted no se puede tirar un semáforo en rojo, ¿verdad que no? Sí puede, pero no debe. ¿Por qué no debe? Porque si lo hace, paga un ticket. Y con eso, si sigue acumulando más tickets, un día le quitan la licencia, porque tiene demasiados tickets, es un conductor en peligro, un potencial en peligro. Entonces mejor le quitan la licencia. Ahora, ¿dónde está entonces esa libertad usted? Si no que era libre, no que vivimos en un país completamente demócrata, donde nosotros somos libres, no, pero mi libertad está restringida, limitada. Entonces con Dios gozamos de una libertad. ¿Cuál es esa libertad? Hermano, en libre que usted está, en el hecho de que ahora es salvo, porque Él lo eligió para ser salvo, Él le da una libertad y le dice lo que dice Deuteronomio 30:15. Mirad que he puesto delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Así que usted decida dónde quiere vivir. Si elige el bien, va a tener la vida. Si elige el mal, va a tener la muerte. Esa es la libertad que Dios le da. ¿Cuál, en dónde usted, como salvo, quiere vivir?
Entonces, si elige el mal, se va a morir. Si elige el bien, va a vivir. Y va a vivir bien. ¿Sí? Esa es la libertad que Dios nos da en la salvación que Él nos ha otorgado. Entonces, podemos ver, Dios conoce los suyos, Dios los ha elegido y Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios lo hizo, Dios lo sigue haciendo y Dios nos ha elegido a nosotros. Amén. Ahora, yo sé que podrán venir pensamientos a su mente. No hemos terminado, hermano. Faltan bastantes textos bíblicos que nos van a ayudar. Le voy a dar un por ejemplo. Nos predestinó. El Hijo nos revela a Dios. Salva al que Él quiere. Falta todavía verlo eso en Romanos. Ese de Romanos está buenísimo, hermano. No se lo vaya a perder. No se pierda los estudios porque Romanos es el más explícito hablando de la decisión de Dios en salvar al que Él quiere y al que no quiere. Solo para darle un pequeño brief acerca de eso. Mire, la Biblia dice en el capítulo 11, no lo vamos a tocar eso, pero se lo voy a hacer. En el capítulo 11 él habla de que hay un olivo y el olivo tenía ramas originales. Amén. Pero un día Jesucristo vino y esas ramas originales no quisieron estar en el olivo. Entonces Jesús hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo Él? Las quitó. Y dice que no las quitó todas, quitó algunas, porque otras quedaron allí, otras sí lo recibieron. ¿Quiénes son esas otras ramas? Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Bartolomé, entonces Felipe. Entonces usted empieza a ver de que quedaron esas ramas, ¿no? Todos los judíos que aceptaron a Jesús como Mesías. Y allí entonces empezó Jesús a injertar. Usted sabe que es un injerto. ¿Sí? Muy bien. Entonces empezó a injertar de los gentiles en el buen olivo y los hizo su rama. ¿Sí? Están los judíos y están los gentiles en el olivo. Unas ramas en un solo tallo, en una sola raíz, que ahora se conoce como, ya no el pueblo de Israel, sino, ¿cómo se conoce? La iglesia de Jesucristo. ¿Compuesta por quiénes? Por gentiles y judíos, ¿sí? Lo que dice Gálatas 3:28, porque ya no hay judío ni gentil, ni siervo ni libre, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, todos son, ni esclavo ni escita, todos son uno en Cristo Jesús. Entonces, como ya no hay, ahora Dios tiene un solo pueblo, pero Él decidió a quiénes desgajó, a quiénes quitó, a quienes arrancó del buen olivo y los tiró como que arranque pétalos y vuelve a poner nuevos. A su pueblo, al pueblo que Él había elegido, lo quitó, lo aventó y empezó a poner solamente pueblo gentil allí. Amén. Pero Pablo dice, pero Dios es maravilloso porque Él ha dejado un remanente del pueblo de Israel. Y al final, después de todo esto y cuando el último gentil haya entrado, entonces todo Israel será salvo. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién lo planificó así tan maravilloso, tan lindo, tan precioso? ¿Quién lo planificó? Dios. Dios planificó todo para que resulte como ellos lo planificaron. Entonces quiere decir que al final de la jornada, ¿quién va a ganar? ¿Satanás o Dios? Gana Dios. Eso es lo maravilloso, hermano. Así que no se lo pierda. Eso es nada más. El capítulo 11 no lo vamos a tocar. Vamos a hablar del capítulo 9. Así que, hermanos, les esperamos la próxima semana. Posiblemente lleguemos allí, posiblemente no. Más bien, creo que tal vez llegamos. Vamos a hablar de la predestinación, de Dios nos predestinó. Vamos a hablar también de esa palabra, si no se me olvida. Vamos a hablar de su original en griego. Recuerden, el Nuevo Testamento está en griego. Vamos a ver cómo se traduce la palabra predestinación acá en Romanos. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar del Hijo nos revela a Dios. Si no, no lo podemos conocer. Si el Hijo no me revela a mí, el Padre, ¿sí? Yo no lo puedo conocer. Amén. Así que no se pierda la próxima semana, hermano. Esto es un estudio. No diga nada todavía porque aún estamos todavía en el postre. Ya vamos a llegar a la comida. Al entre, ahorita estamos en el entre, vamos a llegar a la comida y después al postre. Y cuando lo tenga todo y lo haya recibido, entonces empiece a argumentar. No ahorita, todavía no, porque tiene muchas dudas y muchas cosas. Hasta que hayamos terminado, entonces
aceptamos. Y si no conoce mi email, un día se lo puedo dar y usted me puede poner a mi email lo que no entendió, lo que sí entendió o los argumentos que usted tenga. Amén. Y a vuelta de correo yo le puedo responder si puedo lo más breve posible. Amén. Así que mis amados hermanos, mi intención es que usted aprenda. Yo también. Juntos aprendemos. Y si juntos aprendemos, juntos crecemos. Nos ponemos en pie, hermanos, para quedar despedidos ya. El tiempo se ha ido y ha sido muy bondadoso con nosotros. Hermanos, nos quedan también